Sean bienvenidos, un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Gustavo Lazo, soy pediatra, soy inmunólogo clínico y laboro en el Hospital Nacional de Niños en San José, Costa Rica. Me han encomendado la tarea de conversar con ustedes sobre las lecciones aprendidas de nutrientes y COVID-19. Esta presentación es cortesía de la División Nutricional de Abbott, sin embargo, constituye el producto de una revisión científica y no promocional, y no es más que mi mayor conflicto de interés, que es ser pediatra y ser inmunólogo clínico buscando el mayor beneficio de la población infantil que todos ustedes y yo atendemos en el día a día. Nuestra agenda de trabajo para hoy va a ser hablar sobre las generalidades de seguridad alimentaria durante la pandemia. Vamos a movernos hacia la compleja interfase entre nutrición, infección e inmunidad. Vamos a conversar sobre COVID-19 y lo vamos a caracterizar como un agente hiperinflamatorio. Después vamos a entrar en algunos detalles sobre los inmunonutrientes y sobre el papel que estos inmunonutrientes tienen en COVID-19. Específicamente hablaremos un poco sobre vitamina D, C, zinc y algunos otros en menor medida. Vamos a hablar sobre leche materna y COVID-19, enfocándonos un poco en oligosacáridos de leche humana y los nuevos inmunonutrientes que no debemos perder de vista para luego llevarnos algunos mensajes para nuestras casas. La infección por el virus SARS-CoV-2 pues se ha consolidado como una amenaza de salud pública, y digo se ha consolidado porque todavía no ha desaparecido, y es uno de los mayores retos para la comunidad científica internacional en diferentes escenarios. No solo la identificación de los modos de transmisión, que nos ha costado bastante, sino la caracterización molecular del virus, una descripción detallada de la entidad clínica que hoy conocemos, el establecimiento de las medidas de prevención, que todavía hoy es un debate en muchos de nuestros países de hasta dónde debemos prolongar, y para finalizar, la investigación y el desarrollo de las vacunas y sobre todo los tratamientos eficaces, dentro de los cuales las medidas de soporte juegan un papel fundamental. Pero el impacto de COVID-19 va mucho más allá de los desenlaces que nosotros vemos en las unidades de cuidado intensivo de nuestros hospitales. El impacto de COVID-19 ha impactado se ha dado a ver más allá de nuestros hogares, en los países en vías de desarrollo y aún en países desarrollados, en lo que está relacionado con seguridad alimentaria. La crisis económica y social que se ha desencadenado por la pandemia es abrumadora, especialmente para países de medianos y bajos ingresos, y antes de la pandemia de COVID-19 había 47 millones de niños menores de 5 años que estaban en moderada o severa desnutrición, pero con la pandemia, aproximadamente 140 millones de personas adicionales han sido añadidas a vivir en extrema pobreza alrededor del mundo con menos de $2 por día. Y en el 2020 se habla de 265 millones de personas con inseguridad alimentaria, es decir, que no tienen acceso o no tienen la certeza de tener acceso a los alimentos mínimos para lograr cubrir sus necesidades básicas. De tal forma que el COVID-19 ha puesto sobre la mesa un viejo problema que se ha hecho enorme en un contexto epidemiológico ya por demás muy difícil, especialmente si consideramos que las proyecciones se centran en niños pequeños, obviando otros grupos de edad. ¿Y qué ha pasado ahora en el atardecer de la pandemia? Pues en relación con los pacientes que ya tenían problemas nutricionales, pues hemos visto, basados en metaanálisis y revisiones sistemáticas, hemos visto que los pacientes obesos al atardecer de la pandemia se hicieron más obesos. Y aquí esto lo hemos estudiado en niños con diabetes mellitus, niños que ya tenían obesidad y en población general. Entonces, sea cual sea el escenario, las personas y niños que ya tenían obesidad se volvieron más obesos después de la pandemia. Y aquellos que ya tenían un problema de inseguridad alimentaria, que tenían problemas de desnutrición, pues empeoraron su situación. Entonces, ustedes pueden ver que aquellos que tenían inseguridad alimentaria de tipo severo, pues en marzo
entre enero y marzo del 2020 constituían el 18.8% de la población en este estudio y en el atardecer o en el avance de la pandemia, pues pasaron a ser casi un 73% de la población. De tal forma que los gorditos se hicieron más gorditos, los malnutridos se hicieron peor nutridos. Y es que la nutrición es uno de múltiples factores que determinan la respuesta inmunitaria y una buena nutrición es lo más importante para la respuesta inmunitaria ante situaciones o insultos infecciosos que exigen metabólicamente al sistema inmune, porque la respuesta inmune está condicionada por múltiples factores que van desde la microbiota intestinal, la vacunación, el grado de ejercicio al que estemos expuestos, el estrés, el consumo de alcohol, la medicación, el consumo del tabaco, pero vean ustedes que la ingesta de nutrientes es uno de los principales condicionantes de la respuesta inmunológica. ¿Y en qué sentido los nutrientes apoyan esta respuesta inmunológica? Bueno, en múltiples factores o en múltiples escenarios, apoyando como combustibles para que el sistema inmunológico funcione adecuadamente, constituyendo bloques de construcción para generar ácidos nucleicos que ayuden a la producción y síntesis de proteínas, como sustratos específicos para la producción de inmunometabolitos activos, por ejemplo, arginina, que es un sustrato muy importante para la producción de óxido nítrico, como reguladores del metabolismo de células inmunitarias, y aquí tenemos un par de ejemplos como la vitamina A y el zinc en general, como nutrientes con funciones antibacterianas o antivirales específicas, y aquí tenemos a la vitamina D y el zinc, que han sido ampliamente discutidos a lo largo de toda la pandemia, como reguladores que protegen al huésped de los daños de la respuesta inflamatoria, como la oxidación y el estrés inflamatorio, y aquí tenemos a la vitamina C, la vitamina E, el zinc, el selenio y ácidos grasos esenciales, o como sustratos para la microbiota intestinal, que a su vez es uno de los mejores inmunomoduladores descritos en la historia de la humanidad. De tal forma que si nosotros tenemos inseguridad o un estado de malnutrición, pues eso va a empeorar el estado de estrés oxidativo, va a debilitar nuestro sistema inmunológico en un contexto de disbiosis que durante los procesos inmunológicos se asocian a peores desenlaces clínicos que en el contexto de una pandemia probablemente empeore la situación de aquellas personas que tienen mayores factores de riesgo. Por otra parte, tenemos que ver a nuestro agente infeccioso. Se trata de un agente infeccioso que es un agente hiperinflamatorio. El virus SARS-CoV-2 se une a las células epiteliales alveolares humanas y activa una serie de sistemas innatos y adaptativos que resultan en la aparición de un síndrome que se ha llamado el síndrome de liberación de citoquinas, y básicamente el COVID-19 produce un estado de disregulación inmune caracterizado por una serie de citoquinas proinflamatorias como interleuquina 1 beta, interleuquina 6, entre otras, y también disminuye considerablemente la cantidad de linfocitos e incluso disminuye un poco la producción de citoquinas de tipo regulatorio. De tal forma que algunos inmunonutrientes podrían ayudar en la infección por COVID-19 de dos maneras o en dos escenarios fundamentales. Un efecto directo sobre el virus, disminuyendo la carga viral o disminuyendo la duración de la hospitalización, sobre todo en el paciente grave, y esto ha sido demostrado en algunos estudios, o bien los inmunonutrientes podrían influir sobre el estado hiperinflamatorio que se genera por el COVID-19, ya que algunos de estos tienen propiedades antioxidantes o efectos inmunomoduladores que conversábamos anteriormente. Y entonces aquí se vuelven muy interesantes algunos de estos inmunonutrientes, como por ejemplo el caso de la vitamina D, que en general, por múltiples mecanismos ya conocidos, disminuye la inflamación, disminuye el estrés respiratorio, el síndrome de distrés respiratorio, a través de la modulación macrofágica, que en términos generales
se asocia a una disminución de la producción de citoquinas proinflamatorias que anteriormente dijimos que son facilitadas o ayudadas por el COVID-19. También la vitamina D disminuye la secreción de moco, disminuye un poco la hiperactividad del sistema inmune innato y aumenta la capacidad regulatoria del sistema inmune adaptativo. Y eso lo hace muy atractivo para utilizar este inmunonutriente en COVID-19. Incluso se ha sugerido que la deficiencia de vitamina D aumenta la incidencia y gravedad de la COVID-19 porque en múltiples ocasiones los pacientes con COVID-19 han mostrado en forma repetida tener niveles bajos de vitamina D en concentraciones plasmáticas medias comparadas con la población general. Incluso se ha sugerido que la suplementación con vitamina D podría aumentar la inmunidad contra COVID-19 y reducir la mortalidad humana de la infección grave por COVID-19. Pero, señoras y señores, esta hipótesis debe ser probada y se ha sugerido que los niveles adecuados de vitamina D pueden ayudar a proteger el epitelio respiratorio de la investigación patógena. Pero, ¿qué es lo que pasa? Pues el problema es que los estudios que se han hecho para vitamina D en COVID-19 dejan sin ajustar los análisis multivariados que se requieren para que esto sea un análisis de calidad. Y eso hace que las conclusiones que se obtienen de estos estudios sean conclusiones poco claras. De hecho, en términos generales, los estudios de biobancos han concluido que la deficiencia de vitamina D no está relacionada con la incidencia de COVID-19 ni tampoco explica las diferencias demográficas en la variación de las tasas de infección. Y se han hecho incluso metaanálisis en donde se demuestra que ninguno de los resultados evaluados en relación con COVID-19 y vitamina D han revelado una dirección clara y fuerte para un efecto causa-relación del estado de vitamina D en los desenlaces comparados con COVID-19. Y la evidencia dice que no hay suficiente grado estadístico para hacer recomendaciones de altas dosis de vitamina D en objetivo de prevenir o tratar complicaciones de COVID-19. Y en estos momentos la recomendación es no superar el límite tolerable superior para vitamina D, que es de 4.000 unidades por día, en relación a tratar o prevenir los desenlaces de COVID-19. Se dice que por el momento solo se puede determinar los beneficios de vitamina D en ensayos controlados aleatorizados que están en curso y todavía no tenemos resultados que sean claros ni robustos desde el punto de vista estadístico. De hecho, hay análisis de Cochrane también para vitamina D y no hay pruebas suficientes para determinar que megadosis de vitamina D sean beneficiosas y los daños de la suplementación con vitamina D puedan incidir en el tratamiento de esta infección. La evidencia de la efectividad de la suplementación con vitamina D para el tratamiento de COVID-19 es muy incierta y hay limitada información de seguridad y hay mucha preocupación internacional por la coherencia en la medición y el registro de los resultados relacionados con esta intervención. De tal forma que hay mucha necesidad de ensayos bien diseñados más allá de la experiencia clínica o de la opinión profesional. Se han identificado 21 estudios en curso y 3 completados sin resultados publicados, lo que indica que se necesita más hallazgos para el futuro y para poder emitir recomendaciones. Así que esto hay que actualizarlo, pero no tenemos evidencia suficiente para recomendar megadosis de vitamina D ni para prevención ni para el tratamiento de COVID. Hay otros nutrientes con roles inmunomoduladores como vitamina C, vitamina E, selenio, que disminuyen también la producción de citoquinas proinflamatorias, aumentan la producción de citoquinas reguladoras y también inhiben la replicación viral, como por ejemplo el omega 3. En relación con esto, pues algunos estudios clínicos han mostrado que algunos de estos nutrientes, como vitamina C, aumentan la secreción de interleuquina 10, que es una citoquina reguladora, y esto es un mecanismo interesante en relación con las citoquinas proinflamatorias que son inducidas en el paciente crítico con COVID. Sin embargo, los pacientes tratados con dosis altas de vitamina C, pues son anecdóticos y
se podría decir que anecdóticamente algunos de estos pacientes han mejorado en términos de disminución de la duración de la ventilación mecánica. Sin embargo, pues todos estos pacientes en donde se ha reportado el beneficio de vitamina C, adivinen que han recibido medicamentos antivirales para COVID-19. Entonces, hay datos no publicados que sugieren efectos beneficiosos de suplementar con dosis bajas de vitamina C en algunos pacientes chinos con síntomas graves, pero el soporte científico, señoras y señores, es bajo. La opción de vitamina C, pues es una opción sensata que fisiopatológicamente suena bien. Sin embargo, resulta que no tenemos conclusiones robustas estadísticamente publicadas para recomendar su uso, mucho menos en megadosis en el tratamiento o prevención de las complicaciones de COVID-19. El zinc juega un papel importante en el reclutamiento de células del sistema inmune innato, como neutrófilos, en su actividad quimiotáctica, tiene efectos positivos sobre células NK, fagocitosis, regeneración o generación de la explosión oxidativa y tiene también algunos efectos sobre células del sistema inmune adaptativo. De hecho, la deficiencia de zinc reduce el recuento linfocitario y altera su función, de tal forma que se ha demostrado que el zinc inhibe también la síntesis, la replicación y la transcripción del complejo de coronavirus. Debido a las propiedades inmunomoduladoras y antivirales del zinc, pues es un potencial tratamiento para el apoyo de pacientes con COVID-19, pero vean ustedes, las series de casos son de 4 pacientes, la suplementación que se ha ofrecido a estos pacientes, pues podría disminuir los síntomas con COVID-19, pero realmente la cantidad de ensayos clínicos que se han registrado de calidad son ensayos clínicos muy limitados. Nuevamente volvemos a las anécdotas y solamente hay un ensayo clínico registrado en Australia que posiblemente determine el uso de la administración intravenosa de zinc en individuos COVID-19 positivos, pero no tenemos ningún estudio de calidad que justifique el uso de zinc en megadosis para los pacientes COVID positivos. En relación con ácidos grasos esenciales como omega 3, pues estos tienen efectos antivirales porque inhiben la replicación del virus de influenza y también otros virus respiratorios. Se podría mejorar la oxigenación en pacientes con COVID-19, pero hay falta de evidencia cuando se suplementan con omega 3. Hay que tener cuidado con el uso intravenoso de omega 3 en pacientes con COVID-19 porque podría aumentarse el estrés oxidativo cuando se utiliza por vía parenteral y esto podría aumentar la sensibilidad de las membranas celulares al daño oxidativo. Hay pocos ensayos validados, especialmente si se habla de dosis alta, y hay que tener cuidado en la interpretación de resultado. Otros inmunonutrientes, vitamina E y selenio, pues son importantes en la defensa oxidativa. Hay estudios epidemiológicos que muestran que las deficiencias en cualquiera de estos nutrientes pues se asocian a desenlaces desfavorables, inmunológicos y de patogenicidad viral, y se ha notado que hay una correlación entre los niveles geográficos de selenio y tasas de circulación de COVID-19 en algunas provincias chinas. Ambos nutrientes tienden a actuar como antioxidantes para aumentar el número de células T, mejoran respuestas proliferativas, pero la eficacia en prevención y tratamiento de COVID-19 para estos nutrientes hasta el día de hoy es bastante limitada. En relación con leche materna y COVID, pues se ha logrado detectar SARS-CoV-2 en leche materna, pero el contagio por esta ruta al día de hoy, 2 años después de iniciada la pandemia, no es consistente. La evidencia actual nos dice que una madre lactante infectada por COVID-19 debe continuar la lactancia materna con su bebé. La Academia Americana de Pediatría dice que mientras la madre es más infecciosa, pues podría ser seguro utilizar dispositivos para extraer la leche y dársela al bebé, pero que no se debe sustituir, no se debe quitar la leche materna y que no se debe utilizar otras fuentes de alimentación. Y también se dice que los extractores de leche y sus componentes deben ser limpiados a fondo en el bombeo para que el bebé siga recibiendo los beneficios conocidos de la leche materna y el beneficio potencial de los anticuerpos maternos contra la infección por SARS-CoV-2. De hecho, la leche materna es una de las formas más eficaces de garantizar la salud y la supervivencia de los niños en cualquier escenario y COVID-19 no ha sido la excepción.
el cese temprano de la lactancia tiene muchas implicaciones sociales, sobre todo en la situación que les decía al inicio de esta charla, y los niños en la comunidad y el medio ambiente pues sobreviven mejor cuando se alimentan por leche materna. En vista del efecto protector dependiente del tiempo de lactancia materna exclusiva, pues hay mejores desenlaces relacionados con infecciones virales y el aumento del contacto del lactante amamantado en comparación con el lactante recibiendo alimentación artificial y la elevada transmisibilidad del SARS-CoV-2, se deben tomar medidas de protección para salvaguardar el proceso de la lactancia. Entonces, tratemos de mejorar los hábitos de aseo, pero no suspendamos la lactancia materna, incluso porque la lactancia tiene estas famosas moléculas de oligosacáridos de leche humana y los efectos beneficiosos de los oligosacáridos de leche humana son inevitables, ineludibles en la prevención de infecciones y el mantenimiento de homeostasis, y estos oligosacáridos mantienen una microbiota intestinal saludable. Y de hecho, una microbiota intestinal saludable ha mostrado tener implicaciones en COVID-19. De hecho, hay evidencia que respalda efectos antivirales de oligosacáridos de leche humana a través del mecanismo señuelo receptor. Entonces, vean ustedes que hay evidencia para MERS. De hecho, vean ustedes que MERS ha mostrado ser inhibido por oligosacáridos de leche humana. Hay evidencia para SARS-CoV, que es el virus predecesor de SARS-CoV-2, en donde también inhibían la proteína de la espícula. También hay estudios para los efectos antivirales o de señuelo para SARS-CoV-2, para otros virus como HIV, para influenza virus, para norovirus, para rotavirus, etcétera. Hay evidencia que respalda las funciones inmunomoduladoras de los oligosacáridos de leche humana, de tal forma que 2-FL disminuye los niveles de citoquinas proinflamatorias a nivel no solo del epitelio intestinal, sino de otros epitelios a distancia. Suprime la proliferación de células polimorfonucleares y de células del sistema inmune adaptativo, y además tiene funciones ayudando o modulando la producción de citoquinas en células dendríticas, no solo en el epitelio intestinal, sino en otros epitelios a distancia. También inhibe o regula, modula la producción de citoquinas proinflamatorias relacionadas con la proliferación plaquetaria, y en otros oligosacáridos no fucosilados también han mostrado beneficios similares a nivel de epitelios. Y hay evidencia que respalda las funciones de los oligosacáridos en la señalización de mucosa y la protección epitelial en diferentes epitelios, en diferentes ambientes y en diferentes modelos, incluyendo la prevención de enterocolitis aguda necrotizante, la prevención de otras enfermedades, mejorando la maduración intestinal, etcétera, para diferentes oligosacáridos de leche humana. De hecho, los oligosacáridos se han propuesto dentro de este ambiente pandémico como una alternativa para ser utilizado como potencial herramienta terapéutica en COVID-19 por rutas inhaladas, por rutas ingeridas e incluso por rutas endovenosas, para lograr todas esas acciones antiinflamatorias, neutralizadoras de citoquinas, inmunomoduladoras tanto en el sistema inmune innato como en el sistema inmune adaptativo, por su influencia en la maduración de la célula dendrítica, la modulación de la microbiota intestinal, la modulación a nivel epitelial a distancia que se obtiene por medio de estas moléculas y que se ha ido demostrada a lo largo de la historia en diferentes escenarios. Por supuesto que estas aplicaciones terapéuticas están siendo estudiadas y actualmente constituyen una recomendación experimental, más no una recomendación terapéutica aplicable a nuestra vida real. Para concluir, la nutrición es uno de múltiples factores que determina la respuesta inmune. La inmunidad puede encontrarse deteriorada en varios grupos poblacionales, particularmente aquellos que son frágiles, que viven con obesidad, que están desnutridos o que tienen una baja ingesta de nutrientes. Probablemente aquí el tema no es rescatar al paciente con COVID-19 con megadosis de nutrientes. Aquí el tema es que aquel paciente que está malnutrido tiene una mayor posibilidad de complicaciones
complicaciones. La deficiencia de nutrientes imprime una huella de metilación, una huella epigenética en las personas que va a favorecer las complicaciones y esa huella epigenética no es borrable con megadosis de inmunonutrientes. Las deficiencias inmunitarias asociadas con la insuficiencia nutricional aumentan la susceptibilidad a las infecciones y permiten que las infecciones se propaguen y se asocien con desenlaces severos e incluso fatales. También permiten inmunodisregulación y estrés oxidativo que van a generar complicaciones. El impacto adverso de la malnutrición sobre el sistema inmune, incluyendo el componente inflamatorio, es una de las explicaciones de los desenlaces más severos de COVID-19 en diferentes grupos. Una buena promoción de la nutrición se asocia a una microbiota intestinal diversa que apoya el sistema inmunológico y una buena nutrición apoyará el sistema inmune para asegurar una buena respuesta a la vacunación y una buena respuesta a los desenlaces relacionados a infecciones virales. Y esto empieza con el recién nacido. De hecho, la lactancia materna del recién nacido podría ser una explicación de por qué los niños han sido uno de los últimos grupos poblacionales que ha tenido desenlaces desfavorables en esta pandemia. Sin más, pues agradezco muchísimo su atención. La terapia o la inmunoterapia, la nutrición, la terapia nutricional en COVID no es tan sencilla. Muchísimas gracias por su atención y me voy a sentir honrado de recibir sus comentarios. Les dejo mi correo electrónico por si podemos comunicarnos e interactuar o si alguna de las referencias que estuvo presente durante la presentación es de su interés. Muchísimas gracias y feliz día.